Hola a todos, un gusto estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar de algunos manejos invernales que hay que realizar en el cultivo del nogal. Eh, Manejos que deben comenzar a iniciarse desde el mes de mayo, el ideal, pero en invierno son los meses como julio y agosto, los meses en donde se van a realizar las diversas labores invernales en el huerto. No solamente hay que realizar la poda, sino que hay que realizar el riego invernal, mantención y operación de equipos de riego, monitoreo de plagas, detección de enfermedades, control de escamas y arañitas hay que realizarlos de acuerdo al monitoreo, algunos replantes, aplicación de enmiendas orgánicas, así como algunos reguladores de crecimiento. Pero principalmente en esta cápsula vamos a hablar del riego invernal, independiente del tipo de riego, ya sea tradicional por surco, por taza, por goteo o microaspersión, son los manejos que ustedes deben de realizar en este periodo invernal. No porque las plantas botan las hojas, no hay que seguir regándolas. Anteriormente no lo hacíamos porque la precipitación en invierno era suficiente para cubrir las necesidades que tiene el huerto. Anteriormente, o los años pasados, llovían más de 200, 250 milímetros en esta zona, lo que permitía suplir la demanda hídrica del huerto. Pero hoy día la situación por cambio climático es diferente. No está lloviendo menos y lamentablemente el pronóstico para este año no es muy alentador. Podría ser muy similar a lo que ocurrió el 2019. Esperemos que los pronósticos se equivoquen y tengamos una buena condición de lluvia. Pero por mientras hay que regar el huerto. El ideal es que entre finalizada la cosecha, es decir, en los meses de mayo y agosto, ojalá se acumulen alrededor de 150 a 200 milímetros de agua en el suelo. Esta agua ojalá sea más entre lluvia que riego, pero si llueve muy poco, debemos ir regando el huerto, porque si no llueve o no regamos el huerto en invierno, el suelo va a partir seco y es una condición muy mala para la planta, ya que una de las primeras actividades que se inicia o actividad fisiológica dentro de la planta es el crecimiento radicular antes que la brotación o floración. Y si el suelo está seco, el crecimiento radicular va a ser malo. No va a ser en condiciones óptimas para la planta. Y además, por calidad de agua, el río Maipo en los últimos años está trayendo muchas sales, principalmente cloruros. Y esas sales se van acumulando en cada riego que ustedes realicen al huerto. Sales que se van acumulando y van generando fitotoxicidad a nivel foliar. Lo más probable es que a lo mejor eso ocurrió en su huerto. Y una de las formas de saber si ustedes tuvieron daño de sales en el huerto es que las puntas de las hojas se empiezan a quemar. Y cuando el daño es mayor o el nivel de sales en el suelo es muy alto, no solamente se quema la punta de las hojas, sino que se empieza a quemar también el borde de las hojas hacia atrás. Entonces, esas sales nosotros tenemos que desplazarlas, tenemos que alejarlas del sistema radicular. ¿Y cómo lo hacemos? A través del riego. Ojalá lo haga la lluvia, pero si nos llueve poco, tenemos que regar el huerto en invierno. ¿Cuánto tenemos que regar? Ojalá que entre lluvia y riego, por cada mes, es decir, en el mes de mayo, ojalá se acumulen unos 30 milímetros. En el mes de junio, 30 milímetros más, julio, 30 milímetros más, y así sucesivamente en el mes de agosto. Pero si no nos cae esa precipitación, tenemos que regar. Y aquí en el cuadro nos dice que en esta zona, Melipilla, Agüe, San Pedro de la Paz, en mayo cayeron 8,4 milímetros. Eso significa que estuvo lejos de los 30 milímetros. Ya tuvimos un déficit de 21 milímetros. Y lo que va a la fecha, en el mes de junio solamente han precipitado 6,6 milímetros. Y es muy poco.
con lo cual nos está faltando alrededor de 23 milímetros en el suelo. Es decir, entre mayo y junio, si es que no hemos regado, nos están faltando acumular en el suelo alrededor de 40-43 milímetros de lluvia. Entonces, por eso la importancia que tenemos que regar si es que no llueve. Y como le decía, y si la lluvia es insuficiente, debemos dar por lo menos 2 riegos en el mes. Y esos riegos tienen que mojar toda la profundidad de suelo. Tienen que mojar toda la profundidad del sistema radicular. ¿Y cómo sabemos cuál es la profundidad radicular de nuestras plantas? Para eso nosotros tenemos que hacer calicatas. Tenemos que hacer calicatas frente al sistema radicular. Acá, tal como lo muestra esta figura, tenemos que hacer una calicata para saber cuál es la profundidad efectiva del sistema radicular. Si nuestras raíces del nogal, del almendro o otro frutal de carozo tienen una profundidad efectiva de 80 centímetros, en cada riego nosotros tenemos que mojar esa profundidad. No podemos regar menos suelo, porque si no va a quedar parte de las raíces sin mojarse y estas van a ir muriendo porque no van a tener agua. Entonces, es de gran importancia ahora en invierno que ustedes hagan una calicata para saber cuál es la profundidad efectiva de las raíces, y esa es la profundidad que ustedes tienen que regar en cada riego. Entonces tienen que dar aproximadamente 2 riegos en el mes, independiente del sistema de riego, ya sea por surco, por taza o por goteo. Y si yo tengo riego por goteo, tengo que conocer cuál es la precipitación del sistema de riego. No conocer cuánto bota un gotero, porque los goteros generalmente entregan 4 o 2 litros horas. Pero la suma de los goteros que están alrededor de la planta tienen una descarga, y esa es en milímetros hora. Y para conocer cuál es la descarga en milímetros horas, yo tengo que usar esta fórmula, en donde me dice que debo conocer el caudal del gotero, la distancia entre hilera que hay entre una planta y otra. En los nogales va a ser 7, 8 metros, en los almendros puede ser 4 o 5 metros la distancia entre hileras, y saber a qué distancia de cada gotero sobre la línea de riego están los goteros. Y además, cuántas líneas de riego yo tengo por planta en la hilera. Tengo una línea de goteros, 2 o 3. Entonces, en un ejemplo, por decirle, si mis goteros son de 4 litros por hora, mi distancia de los nogales están a 7, y cada gotero sobre la línea de riego está a 1 metro, y tengo 3 líneas de riego. Entonces, ¿qué es lo que hago? Los 4 los divido por 7, dividido por 1, que es la distancia de los goteros, y eso lo multiplico por el número de lineales que tenemos por cada planta. En este caso son 3, lo cual me da una precipitación del sistema de 1,7 milímetros por hora. Esa es mi precipitación. Ustedes tienen que hacer el ejercicio para cada situación del huerto, que va a ser diferente al dato que le estoy dando yo. Este es un modo de ejemplo para que ustedes conozcan. Entonces, si mi sistema de riego tiene una precipitación de 1,7 milímetros por hora y yo debo regar o aplicar alrededor de 20 milímetros, yo divido esos 20 milímetros por la descarga del sistema. 20 dividido 1,7 me dice que tengo que regar 12 horas de riego. Ese es un ejemplo. Ahora, si volvemos a la precipitación de mayo, vemos que solamente nos llovieron 8 milímetros, nos están faltando 21 aproximadamente. Las horas de riego que yo tuve que dar en invierno, en mayo fueron 13 horas, y en junio son 14 horas de riego, si es que no lloviese más de aquí hasta el 30 de junio. Entonces deben conocer bien ese dato para saber cuántas horas ustedes tienen que regar. Estos son los manejos de riego que deben realizar ustedes al huerto. Como les digo, si no llueve, deben regar el huerto para desplazar las sales y además ir acumulando agua en el perfil de suelo. Esta es la cápsula de los tips para el manejo de riego invernal en frutales que ustedes deben de realizar ahora en el periodo invernal.
En el próximo video hablaremos de otros manejos para que estén atentos. Así que nos vemos en otro video más de recomendaciones de manejo de invernales en frutales. Que estén bien.